Continuamos en Grupo Z Multimedia, el especial Xilitla. Y pues bueno, precisamente hablando de lo que es esto, que va a ser el recital que se ofrecerá en pocas horas aquí en la ciudad de Torreón, en la comarca lagunera, en el Teatro Isauro Martínez. Y con la presencia del maestro Eusebio Sánchez y Diego Iván, percusionista local, marimbero también, al igual que el maestro Eusebio. Y cuéntanme, ya en forma con el recital, me di cuenta que metiste una selección de obras pues bastante, ¿cómo decirlo? Distintas, disparatadas, extremistas entre sí, sí. Porque tienes de todo y pues también con una variedad de autores. Sí, era un poco la idea, ¿no? Ser tan ecléctico como pudiera ser en este disco en particular. Digamos que el hilo conductor del disco es este nexo México-Reino Unido, y por eso es que contacté a diversos compositores, tanto del Reino Unido como mexicanos. En este caso, también otro de los aspectos que quería era hacer un poco de alejamiento en sí hacia la música, y es por eso que el disco empieza con... Ya se me está olvidando mi propio disco. El disco empieza con Xilitla 1, que es una obra comisionada a un compositor joven llamado Oliver Christoph Leith. Y esta obra en particular, Xilitla, al igual que El Jardín Surrealista, busca ser una obra un tanto surrealista. Y bueno, pues se le planteó al compositor ser tan extraño como pudiera, y es por eso que él decidió, en primer lugar, utilizar unas baquetas de clúster. ¿Qué es un clúster? Es como si el pianista tocara, no sé, 3 octavas así. Bueno, en este caso se le pidió a la maestra Almagracia, que es una maestra que toca en Sinfónica Nacional de Bellas Artes, se le pidieron unas baquetas especiales que, en lugar de ser las baquetas convencionales, pues es una baqueta que abarca casi 6 teclas. Después se escoge la sandunga, como te decía anteriormente, como pues un tributo tanto al maestro Israel Moreno como a la tradición, que la marimba pues es un instrumento tradicional mexicano, y no podía faltar una obra como esta, que es tan representativa pues en un disco como este. Después, para mantener el nexo México-Reino Unido, contacté al compositor regiomontano Eduardo Caballero. Es un compositor con el que he trabajado mucho en los últimos 2 años, y él tenía una obra llamada Micropiezas, que es música contemporánea de muy alto nivel. Y en estas obras pues se busca más que nada extender el lenguaje y precisamente zafarme de esa tradición previamente expuesta en la sandunga. Posteriormente, Xilitla 2, un poco de lo mismo, buscar lo extraño. El Instinto de Inés es una obra basada en una improvisación que toma como bandera el libro homónimo de Carlos Fuentes, y es una transliteración hecha gracias al literato regiomontano Isaac López y también el músico regiomontano Fernando Guajardo, quien hace de narrador en esta obra. Es decir, es una improvisación con un texto que está basado en la obra literaria del gran maestro Carlos Fuentes, que precisamente él estuvo viviendo en Reino Unido gran parte de su vida. Tuve la fortuna de conocer a su viuda Silvia Lemus y también de estar en su casa ahí en Reino Unido. Y precisamente de ahí es cuando yo pienso que es importante utilizar a Carlos Fuentes, y ahí descubro esta novela que hace un nexo México-Reino Unido. Habla un poco del cambio de tiempo, del cambio geográfico de un personaje, y recomiendo mucho esta novela. Posteriormente contacté también a la maestra Hilda Paredes, que es una compositora mexicana que radica en Reino Unido, y de igual música contemporánea. Y por último pues la sonata mexicana, que es una obra de guitarra hecha para marimba, adaptada para marimba. Y me doy cuenta que mucho del contenido del disco es precisamente lo que vas a presentar en el recital que ofrecerás en unas horas en el Teatro Isauro Martínez. Va a ser técnicamente todo el disco, ¿sí? Todo el disco, salvo la obra de la maestra Hilda Paredes, que pues como esta obra no es para marimba, esta obra es para multipercusión y flauta. Es por eso que esta obra se omite desafortunadamente, pero básicamente es el disco. Pues sí. Bueno, y tendremos la oportunidad, bueno, porque por ejemplo me di cuenta que también traes varios discos, entonces tendremos la oportunidad primero de escucharte en vivo y después poderte escuchar en casa o en la oficina. Claro.
para ver la diferencia, ¿no? Entre lo digital y la hermosura de poder escuchar en vivo. Digo, pocas veces tenemos tal ventaja, ¿no? Como quiera. Oigan, y regresando precisamente a esta tradición que es la marimba, porque hablábamos precisamente fuera del aire antes de empezar el programa, que pues muchos de nosotros probablemente en la niñez nos llegaron a poner una canción, a tocar una canción en marimba, en el Mercado Juárez o en la Alameda o aquí en la Comarca Lagunera. Sí. Que igual también en Monterrey, en alguna plaza esta, en una macroplaza probablemente, sí. Tenían marimberos que cada semana estaban ahí, cada fin de semana, y pues de repente, ¡puf! Hablando con Israel Moreno sobre ese tema, llegamos a una teoría que relaciona al tren. Me decía Israel que cuando existía el tren de pasajeros, muchos marimberos de Chiapas, pues por la demanda empezaron a salir de su ciudad, y como era un poco más sencillo viajar en tren con una marimba, bueno, medianamente sencillo, no creo que sea tan fácil. Yo creo que nadie sabe hasta que la tiene que transportar, ¿no? Pues nosotros lo sabemos, pero era más barato, ¿no? O sea, te subías en un tren y ahí ibas, y bueno, a lo mejor algunos buscando el sueño americano, pues se venían en esta dirección, y pues algunos en el camino bajaban y les gustaba ir, tal vez se quedaban, se empezaron a repartir un poco. Pero ya después de que se perdió esta situación del tren de pasajeros, pues yo supongo que ahí tuvo algo que ver que desapareciera. De hecho, el marimbista que estaba aquí, que tocaba por aquí, me dicen que era de Veracruz, que no era de Chiapas, era de Veracruz. Y esa es otra, nos dicen la marimba de Veracruz. Pues puede ser, pero yo sé que es más de Chiapas. Sí. Sí. Es una buena historia, la verdad. Yo no sabía de eso del tren, pero sí tiene mucho sentido. Mucho sentido. ¿Y por qué crees tú, Eusebio, que por ejemplo, eso siendo, en la opinión de Iván y probablemente la tuya, que si la marimba va más inclinada a Chiapas, ¿por qué empezó a irse más hacia el sur precisamente y no para el norte? Bueno, pues leyendo un poco de historia de esto, en este movimiento nacionalista mexicano, que es a partir aproximadamente de inicios del siglo XX, cada instrumento fue siendo acuñado por distintas regiones. Así como en el norte, o al menos en Monterrey, el acordeón es un instrumento predominante y bastante local, por así decirlo, pues la marimba tomó su lugar representativo sobre todo en el sur, y pues desde luego en Chiapas. Básicamente pues yo creo que a eso se debe, pero bueno, yo creo que el instrumento ya transgredió el ser únicamente conocido por Chiapas, y ahora pues la meta es que sea conocido universalmente. Sí, claro, y bueno, sobre todo si tenemos por inicio Chiapas y Veracruz, yo creo que ahí ya de repente ha empezado cada región, a lo mejor tiene algún representante del instrumento, pues eso ya va cerrando un poquito pues la red, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Hasta que, bueno, lo vamos teniendo ya incluso no solamente en calle o en casa o algo por el estilo, sino que también, pues bueno, ya en un escenario como el Teatro Isuaro Martínez. Entonces ya podemos pues hacer que la marimba se vea también como un instrumento más que puede estar en una orquesta o camerata, interpretando precisamente obras clásicas, o bueno, arreglándolas para ser interpretadas.